Coloquen ustedes ejemplo. El Belén Zambrana está apagado tu cámara, igual del Norma Esmeralda. Tienen que encender tu cámara y aquí ponemos ejemplo. Continuaremos. Ejemplo, ¿no? Hagamos este ejemplito, la mitad, ¿no? La mitad de un número, es igual a su tercera parte, coma, más 5 unidades. Vamos a poner 5 unidades. Entonces, punto siguiente, ¿no? ¿Cuál es ese número, no? Dice la mitad de un número es igual a su tercera parte más 5 unidades. Pero la pregunta es esta, ¿no? Es la pregunta. ¿Cuál es, no? ¿Cuál es ese número, no? Es la pregunta. ¿Cuál es ese número? Ese es en este caso había que resolver, ¿no? Entonces ya les he dado una lista de lenguaje algebraico. Está bien, ustedes que tienen están en sus cuadernos que han copiado de anterior clase hemos hecho eso, ¿no? Ya te leí, acá tienes que entender el problema, ¿no? Tienes que entender su contexto, lo que está diciendo. Dice la mitad de un número. ¿Cómo anotas con un principio un número? Aquí vamos a colocar solución. ¿Un número cómo es? ¿Un número cómo es? Voy a hacer con azul acá. ¿Cómo es un número? Pongamos solución. ¿Cómo es un número? Un número cualquiera, ¿cómo anotas? X, A. Puede ser X, A, R, S, con cualquier letra puedes denotar un número, ¿está bien? Entonces aquí ponemos eso. Vamos a poner también aquí un número X, ¿está bien? Un número X, por decir esto, ¿no? Un número X. Un número X. ¿Qué vamos a poner entre dos puntos? ¿Está bien? Un número X. Inclusive es otra letra, ¿no? Yo lo estoy poniendo X. Acá dice, fíjate, la mitad de un número. ¿Cómo se anota la mitad de un número? Pues vamos a poner acá. Su mitad. ¿Cuánto es su mitad de ese número? Acá dice la mitad de un número. Y un número es esto, ¿no? Un número X. Acá había la mitad de un número. Un número le estoy representando con letra X. Pero la mitad de un número, ¿cómo se anota? X sobre 2. Muy bien, X sobre 2, así es, ¿no? X sobre 2. Entonces vamos a poner acá. Ponle X sobre 2. Está, ¿no? X sobre 2. Esa es la mitad de un número. O sea, la mitad de este número X es esto, ¿no? X sobre 2. ¿No? ¿Qué más necesitamos saber? Ah, su tercera parte, ¿no? Te está hablando su tercera parte de este número X. ¿Cómo se pone la su tercera parte de ese número X? Tenemos eso. Su tercera. Perdón. Tercera parte. ¿Cómo se anota su tercera parte de este número X? Pero se dice acá, ¿verdad? X sobre 3. X sobre 3. X sobre 3. Muy bien. Entonces vamos a poner acá, ¿no? X sobre 3. X sobre 3. Todo lo que está diciendo, estamos escribiendo acá. La mitad de un número.
primero escribo un número X, se pone así, un X, ¿no? Pero la mitad de este número X es X medio. ¿Está bien? Pero acá su tercera parte de este número X es X sobre 3, ¿no? Entonces ya está. Ahora, este ya, en este caso, un número se representa con X, su mitad es X sobre 2, su tercera parte de este número X es X sobre 3. Entonces, ¿cuál es la ecuación? Y coloquen la ecuación. ¿Cuál es la ecuación? ¿Cuál será? Vamos aquí la ecuación. Profe, le falta más 5 unidades. Sí, eso lo voy a poner ahorita. ¿Está bien? No se preocupen. Aquí lo voy a poner, ¿no? Todo lo que estaba, en este caso, la mitad, un número es X, su mitad es X medio, su tercera parte es X sobre 3, ¿no? Todo es escrito en símbolos, ¿está bien? En expresión algebraica. Pero ahora, todo hay que entender, todo esto hay que entender, ¿no? Ahora sí, la ecuación es esta, 2 puntos. Fíjate, la mitad de un número, dice. ¿Cómo anotas la mitad de un número? ¿Cómo anotas? Aquí está, ¿no? X medio. X medio, así anotas la mitad de un número, ¿no? Este X sobre 2 es la mitad de este número X, ¿no? La mitad de un número es igual, dice, fíjate acá, este es igual, ¿cómo se simboliza? Igual así, ¿no? A su tercera parte, ¿quién es tercera? Aquí está él. Es igual, dice, aquí está el igual, a su tercera parte. ¿Quién es su tercera parte acá? Aquí está, X sobre 3. Y listo, ¿no? Luego, más 5 unidades, dice. A este X sobre 3 tenés que sumarle más 5 unidades. ¿Entienden? Y ese hay que resolver, ¿no? Y acá la pregunta es, ¿cuál es ese número? Le está hablando del número X. Del número X. Ese número X tienes que hallar. ¿Me entiendes? La mitad de un número, que está es X sobre 2, es igual, dice, es igual, es igual, a su tercera parte. ¿Qué es su tercera parte? X sobre 3 es la tercera parte de este número X, ¿no? X sobre 3. Pero más 5 unidades. Entonces tienes que sumarle a esta tercera parte más 5. Y ya está. Entonces la pregunta es, ¿cuál es ese número? ¿Cuál es ese número? Es la pregunta, no es el objetivo. Entonces tienes que hallar el X. Ya está, ¿no? Entonces, este hay que resolver. ¿Cómo resolvemos? En este caso tienen distinto denominador. Fíjate, ya que el 5, en el 5, en el denominador, ¿qué se entiende acá? No se llama No. 1, muy bien, 1. Entonces, vamos, en este caso, para hacer perder los denominadores, como son distintos, se va a sacar el mínimo común múltiplo. ¿Cuántos? Ustedes ya son expertos para eso, ya hemos avanzado, ¿no? Sacar el mínimo común. 6. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto es? El mínimo. 6, profe, 6. Muy bien, es 6, ¿no? Es 6. Así es, 6, ¿no? Ponle 6 acá, ¿no? ¿Listo? Ese 6 va a multiplicar a esta igualdad, ¿no? Al primer miembro, también al segundo. Multipliquemos. 6, ¿a quién lo va a multiplicar? A esto, ¿no? A X sobre 2, ¿no? Pero tienes que abrir el paréntesis. El paréntesis indica multiplicación. X sobre 2. Cierres el paréntesis y este igual copiar, ¿cómo está? Todos los inician a sus cámaras, algunos están apagados. Y este 6 va a multiplicar a X sobre 3, ¿no? 6 pones, luego abres el paréntesis. X sobre 3. Está multiplicando el 6 a esto, al X sobre 3. Luego, este 6 también multiplica al 5, ¿no? Pero el más alto, el signo copiar del cómo está más. Pero 6 por 5, ¿cuánto es? Directamente. 30, ¿no? Puedes hacer aquí, igual, ¿no? Con detalle, ¿no? Así. 6 por 5, paréntesis ahora, ¿no? Paréntesis significa multiplicación. Y ya está. Luego aquí lo voy a continuar.
Ahí voy a continuar. Y dice acá. En este caso, fíjate, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 6 dividido entre 2? O si no sacas mitades, ¿no? Mitades de ese, tanto 6 de 2 tiene mitades. O si no, directamente puedes dividir. Fíjate, exacto te va a dar. 6 dividido entre 2, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 6 dividido entre 2? 3. 3, ¿no? 3. 3. Y el X solito a su lado, el X. Este igual pones, ¿no? Y aquí lo mismo modo. ¿Cuánto es 6 dividido entre 3? 2. 2. Luego a su lado el X, ¿no? Luego este más pones aquí. Este más pones aquí. 6 por 5, 30. Ya se ha perdido los denominadores. Es una ecuación lineal de primer grado esto. Ustedes ya son capos también para resolver esto. Pregunta. Los que tienen variable, ¿en qué miembro van a estar? ¿En el primer miembro o en el segundo miembro? ¿En dónde generalmente se ubican? Primer miembro. Miembro. Entonces, aquí 3x. El 3x, de hecho, está en el primer miembro. Entonces, ahí mantienes nomás. Y el 12x pasa al primer miembro con signo cambiado. Si aquí era más, entonces va a pasar con menos 2x. Y listo. Y acá los números viven siempre en el segundo miembro, generalmente, ¿no? Segundo miembro. Pero el 30 está en segundo miembro, entonces copiarle nomás 30, pues. Listo, ¿no? Y son términos semejantes, 3x menos 2x. ¿Por qué son semejantes? Porque sus partes literales son igualitos, xx. ¿No? Entonces, restale como sabes restar. 3x menos 2x, ¿cuánto es? X, ¿no? ¿Cuánto es 3x menos 2x? 1x, pero uno no se anota, así que solo sobra x. Muy bien, x, ¿no? 3x menos 2x es x, ¿no? Luego 30 por 8. Ese es el número buscado. ¿Cuál es ese número? Decía, ¿no? Es el número buscado, el x. Eso es, ¿no? Entonces, por tanto, decimos, ¿no? Por tanto, aquí al concluir, por tanto, el número es, ¿cuál es el número? Es 30, ¿no? 30. 30. ¿Cuál es ese número? Decía. Entonces, por tanto, el número es 30. ¿Se ha entendido? ¿Está bien? Sí, profe. Ya, esto lo voy a subir también en el video. Sí, se entiende. Class, ¿está bien? Si alguien, digamos, por señal, alguna dificultad, vea el video, ¿no? De esto. Pasemos al siguiente. Siguiente hoja. Este problema es interesante. El problema va a ser otro ejemplo, ¿no? Otro ejemplo. Aquí el salario de Roberto, puede ser cualquier nombre, yo colocaré Roberto. ¿Sí? Salario de Roberto fue incrementado en un 22%. ¿Cómo se anota 22% en símbolos? Así se anota, ¿no? Vamos a anotar aquí. Después voy a anotar, están a su ladito. Cuando voy a continuar, 22%. A mí me falta el porcentaje, ¿no? Voy a anotar acá. No tenemos más, 22 por 100. Está bien aquí, 22%. Directo, en palabras está anotando, ¿no? Más un bono fijo, ¿no? Aquí, más un bono fijo
de $24, ¿no? $24. Ahorita voy a anotar el dólar. También. Ahorita vaya, una varita lo voy a poner ahí. $24, ¿no? Punto seguido, y aquí ponemos, en este caso lo voy a poner mayúscula, ¿no? Dólares. Sí, dice, ¿no? Perdón, si su nuevo salario, es de $1,366, ¿no? $1,366. Dólares, ¿no? Eso es, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿no? Acá, ¿cuál fue su salario inicial? ¿Cuál fue su salario inicial? Esa es la pregunta. Es la pregunta, ¿no? Entonces, ¿cuál fue su salario inicial? Entonces, el salario de Roberto fue incrementado en un 22%, más un bono fijo de $24, si su nuevo salario es de $1,366. ¿Cuál fue su salario inicial? Entonces, acá, habitualmente el dólar se pone así, una barrita acá. Vamos a poner acá una barrita, ¿no? Dólares, ¿no? Y acá igual dólares. Ahora sí, ¿no? Primero hay que entender el problema. Hay que entender bien, luego resolver, ¿no? Entonces, coloquen ustedes solución acá. Vamos a colocar solución. Solución, luego 2 puntos acá. Entonces hay que entender bien el contexto del problema, lo que está diciendo. Aquí dice, el salario de Roberto fue incrementado en un 22%, más un bono fijo de $24, ¿no? Si su nuevo salario es de $1,366, ¿cuál fue su salario inicial? Entonces, ¿entienden el problema? Más antes el Roberto tenía un salario inicial. A ese salario inicial fue incrementado en un 22%. ¿Está bien? Fue incrementado en un 22%. Y además, más un bono fijo de $24. ¿Está bien? Entonces, pero hay un salario inicial a un principio. Pero a ese salario inicial le está incrementando 22%. Y además, más un bono fijo de $24. Si su nuevo salario es de $1,366, una vez que ha incrementado al salario inicial, su nuevo salario va a ser $1,366, ¿no? ¿Y cuál fue su salario inicial? Esa es la pregunta. Entonces acá pongamos nosotros el primero, sea X. ¿Qué quiero hallar yo? ¿Cuál fue su salario inicial? Entonces pongan el X va a ser el salario inicial, ¿está bien? Yo quiero hallar el salario inicial de Roberto. Entonces pónganle, sea ese X va a ser el salario inicial, ¿está bien? Es el número X. Entonces sea X el salario inicial de Roberto. Inicial de Roberto. Listo. Ese es el salario inicial de Roberto. No sabemos, ¿no? No sabemos eso. Ese X es el salario inicial de Roberto. Eso quiero hallar. No sé yo eso. ¿Cuánto está ese valor de X?
Ya, entonces aquí pongan luego, ahí, ¿no? Su nuevo salario, nuevo salario es, ¿no? ¿Cuál es el nuevo salario? Ah, tienes que entender el problema. El salario de Roberto, ¿qué te está hablando acá? Fíjate, entiende acá, el salario de Roberto, el salario inicial, ¿no? El salario de Roberto fue incrementado. El salario de Roberto es acá, fíjate, el X es el salario inicial de Roberto. Entonces, el salario de Roberto es el salario del inicial, ¿no? O sea, que pues sea X el salario inicial de Roberto. Entonces, colócale X acá, ¿no? Ese X es el salario inicial de Roberto, ¿no? El salario de Roberto fue incrementado, ¿no? ¿Qué entiendes por incremento? Suma, ¿no? Este salario inicial tienes que sumarle, ¿no? Más. Fue incrementado en un 22%. Esta suma, entonces, estás incrementando el salario inicial de Roberto 22%. Entonces, anota este X, acá X, pero a ese salario inicial tienes que multiplicar 10%. ¿Cómo se anota el 10%? En decimal. Perdón, no es 10%, 22%. Ese 22% dividirle entre 100, ¿cuánto te da? Aquí, ¿no? Este 22% tienes que dividir entre 10, entre 100. 22% dividido entre 100, ¿cuánto te da? A ver, dividan en su calculadora. Divídele 22% entre 10, perdón, entre 100. 0,22. Está bien, eso vamos a anotar acá, ¿no? 0,22. 0,22, ¿no? ¿Se entiende? Este 22%, fíjate, el salario de Roberto, este salario de Roberto del X, fue incrementado en 22%. Entonces, y ese 22% tienes que dividir entre 100. Te da 0,22. Pero tienes que multiplicar con el salario inicial del Roberto. ¿Bien? Listo, hasta ahí tenemos. Pero acá dice más un bono fijo de $24. Pues ya no voy a colocar aquí dólares, también lo voy a obviar, ¿bien? Sobre se entiende que va a ser aquí $24. Voy a poner simplemente 24 y no voy a poner su unidad en dólares. Sobre se entiende que hay dólares. Listo. Acá más un bono fijo de $24, ¿no? Entonces, ese más, sino más, es que es más $24, ¿no? Que pones 24. Y acá no estoy poniendo en unidad dólares, ahí sobre se entiende, ¿está bien? Pero acá dice, si su nuevo salario es de $1,366. ¿Qué significa eso? Entonces, esa suma va a ser igual a su nuevo salario. 1,366. $1,366. Acá no voy a colocar dólares, ¿se entiende? ¿Está bien? Listo, ahora sí, los que tienen variables, ¿en qué miembro se queda? Los que tienen variables. En primer miembro. Primer miembro. Ahora directamente sumaremos este. ¿Cuánto es? Fíjate, X más 0,22X son semejantes porque tienen mismas letras, XX, ¿no? Entonces, sumarle pues X más 0,22X. ¿Cuánto te da? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es X más 0? 0,22x. ¿Cuánto?
¿Cuánto es X? 0,22x. Exacto. ¿Cuánto? No es 0. Acá X más 0,22X. 1,22. Exacto, 1,22, ¿no? 1,22X, ¿no? X. Y luego acá pones igual. Acá, ¿qué tienes que hacer? Como son semejantes, entonces sumar los coeficientes, pues. Acá delante de X, 1 sobre se entiende, no se anota. 1 más 0,22 es 1,22. Y a su ladito se puede crear X, ¿no? Luego, acá, los números generalmente viven en el segundo miembro, ¿no? Entonces, este número está de hecho en el segundo miembro, entonces permanece nomás 1366, 1366, y este 24 pasa al otro lado a restar, ¿no? A restar. Este 24 está pasando al segundo miembro a restar, porque si en el segundo miembro viven generalmente los números, ¿no? Luego acá, 1,22x, copialo, copias, y luego restar eso. ¿Cuánto es ese resta? 1366 menos 24. ¿Cuánto te da? $1,342. 1342. 1342. No se resta. Entonces, ese resta es 1342. Ahí está, ¿no? Luego, hay que despejar el X. Tienen que darse solito el X, ¿no? Este 1,22 va a pasar a dividir a este, ¿no? Igual, 1342 dividido. Fíjate, este 1,22 va a pasar, como está multiplicando X, va a pasar a dividir a esto, ¿no? Al hacer eso se quedó solito el X, ya está despejado. 1,22. ¿Cuánto es esa división? Díganme. Divídenle eso. Aquí lo voy a continuar. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es esa división? 1,100. 1100. 1,100 dólares había sido el salario inicial de Roberto. ¿Ven? 1,100. 1,100 dólares. Pero no vamos a colocar acá dólares, pues se entiende, les dije. Al final vamos a colocar. ¿Está bien? 1,100 dólares. Pues acá, al final decimos, por tanto, su salario inicial, por tanto, su salario inicial de Roberto, ¿cuánto fue? Por tanto, su salario inicial de Roberto, 1,100. 1,100. De Roberto fue 1,100. Fue de 1,100 dólares, ¿no? Dólares. Vamos a poner una varita ahí. ¿Qué pasó? Vamos a esperar un momento. Se salió por sí nomás. Ah, aquí estamos, ¿no? 1,100 dólares, ¿no? Ahí está. ¿Está bien? ¿Listo? Por tanto, su salario inicial del Roberto fue 1,100 dólares, ¿no? Este se aplica en la vida real, ¿no? Ya te dice, el salario de Roberto fue incrementado en 22%. El salario de Roberto, el salario inicial, ¿no? Por eso prende X y el salario inicial de Roberto. Entonces, acá lo que tienes que hacer es, el salario inicial de Roberto es X, ¿no? Pero fue incrementado en 22%. Y ese 22% tienes que expresar en decimal.
ese 22%, simplemente dividirle entre 100. Te va a dar exactamente 0,22, ¿no? ¿Por qué aquí más, ¿no? Y fue incrementado. Tienes que sumarle, ¿no? Más 22%, ese 22% tienes que dividir entre 100, te da 0,22. Pero multiplicado con el salario inicial, ¿no? De Roberto. Tienes que multiplicar con X. Pero además dice, más un bono fijo de $24. Más. Pues estoy poniendo acá más 24. Acá sobre se entiende dólares acá. Voy a poner. Fíjate, luego dice, la palabra sí es dato, si su nuevo salario es de $1,366, ¿no? Entonces, todo esto, toda esta suma va a ser igual a su nuevo salario, ¿no? $1,366. Aquí igual no estoy anotando el dólar, se entiende que es dólar, ¿no? Entonces, aquí, fíjate, sumamos estos, x más 0,22x es 1,22x, ¿no? Igual copio, y este 24 pasa al otro lado con signo cambiado, ¿no? Menos 24x. Luego mantengo esto, luego voy a restar, me da 1,342. Acá hay que despejar el x, porque hay que hallar el salario inicial, ¿no? Eso dice cuál fue el salario inicial. Entonces, este 1,22 está multiplicando x, va a pasar a dividir, ¿no? A esto, está pasando a dividir. Al hacer eso, el x quedó solito. Y divides eso, entonces te va a dar exactamente el valor de x, 1,100. $1,100. Entonces, por tanto, su salario inicial de Roberto fue $1,100. ¿Está bien? ¿Me han entendido? ¿Se entiende? ¿Todos entienden esto? ¿Una pregunta? ¿Se entiende? Sí, Ya una pausa de profe. 5 minutos, luego continuamos.